doctora, muy buenos días. Hola Hola, Martín, Miguel. hola Carlos. Me da mucho gusto saludarlos hoy desde Guadalajara, Jalisco, México, en donde tenemos justamente la sede del club. Un club que, como ustedes saben, nació en época de pandemia, con todo lo que esto ha implicado, con todos los retos que esto ha implicado, desde su constitución hasta su operación de todo tipo, incluso bancaria. Hemos tenido un montón de cosas que hacer y qué tareas, por lo cual le agradezco mucho al ingeniero Miguel Espinosa, que nos ha apoyado y nos apoya siempre en este desarrollo. Y dentro de los eventos académicos, hoy en este momento acabo de poner en mi página de Facebook un tema que para mí es fundamental. Dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y acabo de poner en Facebook el testimonio de mi propia inscripción. Soy el miembro número 007 del club. No pude ser el 001 porque don Homero Monreal nos lo pidió y nos lo apartó como 2 años antes de que naciera el club. Y después obviamente vino una serie de personas que inscribieron, pero soy el miembro 007 del club, estoy muy orgulloso de ello y comparto con todos ustedes la esencia de ser parte de este club. ¿Qué obtenemos por ser parte de este club? Punto número 1, el compartir esto que vamos a hacer ahora. Eventos de formación empresarial, eventos de formación ejecutiva, eventos de formación técnica, como es el caso. Vamos a compartir también, pues obviamente, como es un club de empresarios, cada uno de los que tenemos una membresía, tenemos además de todos los oferentes una devolución de nuestra inversión, pues que es muy favorable, porque por una membresía de 2,500 o 5,000 pesos tenemos hasta hoy acceso a servicios que yo espero que ya estén aprovechando y que ya estén canjeando, pues por más de 20,000 pesos. Aquellas personas que deseen libros, asesorías, su aviso de confidencialidad, su aviso de privacidad, todo está a su servicio y a su disposición como miembros del club. Entonces es para mí un gusto hoy que se haga este evento técnico. Tenemos ya en la página de internet clubdeempresariosenseguros.com los eventos que vamos a tener magnos para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Me va a dar mucho gusto y además en el mes de noviembre, a finales de mes, vamos a tener una sorpresa empresarial de índole nacional y muy importante, ya lo verán, tenemos por ahí una sorpresa que darles. Pero pues me da mucho gusto que los que estén aquí reunidos en este panel, ya sea tanto en Zoom como miembros del club, como por nuestras redes sociales, que hasta el día de hoy estos eventos los estamos también compartiendo por redes sociales, los estamos grabando para el canal de YouTube, pues todos nos veamos beneficiados con esta serie de conocimientos. Y pues sin más que hablar y sin más que decir, yo le cedo la palabra nuevamente al ingeniero para que siga con la conducción del club. Les deseo lo mejor de esta sesión y muchas gracias a los panelistas que nos están apoyando, los tres, además, obviamente, oferentes de servicios para todos los miembros del Club de Empresarios en Seguros. Bienvenidos y que tengamos una gran sesión. Cuídense mucho. Un gusto. Gracias, tocayo, qué amable. Pues bueno, pues sin más ni más, vamos a cederle los micrófonos a don Carlos Zamudio, gran referente del sector. Y por favor, Carlos, adelante con la presentación. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Miguel y Miguel. Suena a grupo, ¿verdad? Somos los tocayos. Perfecto. Joana, bienvenida. Martín, a todos los que nos escuchan el día de hoy. Pues qué honor también estar aquí con ustedes presentando a este grupo de oferentes del que me honro ser parte para el Club de Empresarios en Seguros. Debo de presentar a Joana como especialista en medicina, doctora, que además es una persona que hermana excelentemente el derecho y el contrato de seguro con su profesión. Martín, un gran referente en cuanto a autos, maquinaria pesada, equipo. Por Dios, me siento honrado de estar aquí con ustedes y el día de hoy quiero empezar con ustedes para hacer una pequeña introducción de qué vamos a platicar. Permítanme.
Permítanme si no me deja. Ahí Estoy ya estamos teniendo viendo problemas, la pantalla. Miguel, con... Sí, la estoy viendo, pero fíjate que no me deja regresar. Correcto. Ahí está ya. Ya tengo control. Bueno, primero, para poder hablar, y es un panel técnico el que hoy vamos a referir, tenemos, hablando de seguros, que tratar sobre el riesgo. El riesgo es evento súbito, fortuito, que puede acontecerle a nuestro asegurado y que es el propósito de nuestra actividad, de su actividad como agente de seguros. Pero tenemos que entender el riesgo. Para nosotros, como gente que vivimos alrededor de esta fabulosa industria, primero lo que tenemos que analizar es que el cliente, al transferir sus riesgos a la aseguradora, no necesariamente tiene dentro de toda su planeación estratégica, dentro de toda su actividad empresarial, un área dedicada a la comercialización de los seguros, o a la administración y gerenciación del riesgo. Muchas veces no sabe cómo tiene que administrarlo, qué tiene que hacer en cuanto a sus cambios operativos, en cuanto a sus cambios de transformación y operación, e incluso finalmente, aunque en una zona y en una franja el seguro venga y trabaje para repartir y transferir esa parte del riesgo que él no desea tener, muchas veces el cliente también retiene una porción importante del riesgo, pero el trabajo de un agente de seguros es precisamente analizar, hacer una prospección que no solamente se quede en la identificación, a lo mejor de elementos básicos como el giro, eh, la ubicación, el tipo constructivo, sino que el intermediario de seguros hoy, además, por condiciones legales, tiene que verse inserto en el servicio postventa, pero no solamente en un servicio postventa que podría ser social o de revisión de las pólizas, sino que llegue incluso al momento del siniestro. Aquí es donde yo quise presentarles a ustedes una gráfica que nos representa los niveles de riesgo. Perdón, no sé si se me escucha bien, hubo un poco de ruido. Nuestro asegurado todos los días se ve inmerso en una función de riesgos, de eventos probables que le acechan, donde pueden ser o extremadamente catastróficos, pasando obviamente desde una posibilidad donde la consecuencia económica o financiera sea pequeña, sea apenas perceptible y pueda irse incrementando hasta el punto donde no podrá continuar si el evento se actualiza. Entonces podríamos hablar, en mi caso, mi especialidad, que es daños, un incendio catastrófico, un huracán de muy alto impacto, un temblor, y obviamente estamos midiendo contra la severidad. El asegurado normalmente podrá administrar sus riesgos en la parte donde el impacto probable y la severidad esperada sean menores, y el seguro lo quiere y lo desea para transferir los riesgos en su zona donde la continuidad del negocio está amenazada. Pero, ¿qué tenemos el día de hoy? Y es a lo que venimos a platicar nosotros tres con ustedes y cómo vamos a poderles ayudar para que en caso de que este gran evento, el momento de la verdad, el siniestro, el que deja incapacitado a un asegurado, el que provoca una enfermedad de muy largo plazo, el que deja inhabilitada una unidad de porte o el que definitivamente sufre en el momento de un gran incendio, se hace presente. Ustedes tienen la obligación, porque así lo impone la circular única de seguros y fianzas, de asistir al asegurado. Pero ustedes no son médicos, ustedes no son ingenieros, ustedes no son abogados, tendrán alguna especialidad, definitivamente.
pero cuando estos eventos de especialidad se hacen presentes, en el servicio postventa, en este momento de fractura, donde se les impone una obligación de asistencia, tenemos que ver si realmente estamos en la capacidad de poder asistir en la medida que el asegurado lo requiere. Y en esta condición, si durante la obligación de asesorar, realmente debemos de asumir esa responsabilidad, o como en el caso de lo que hoy hace este club de empresarios en seguros, poniendo a disposición de ustedes, es poder tener un respaldo técnico especializado para que ustedes puedan poner a disposición de su asegurado e incluso por intermediación de ustedes las soluciones idóneas para que el siniestro llegue a un buen término, llegue a su fin de la manera correcta. He querido hacer esta pequeña presentación, esta introducción, regresándole a a Miguel, el micrófono para que continuemos verdaderamente nuestras presentaciones. Gracias, Carlos. Bueno, en el programa tenía previsto que tú siguieras con el tema, Carlos, pero... Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, y después sería Joana y cerraría nuestro querido Martín. Bueno, entonces, A seguirnos, por favor. encarrerados, continuemos entonces. Perfecto. Mis amigos, su servidor Carlos Zamudio representa una empresa cuyo nombre es México Claims and Risk Management. Como oferente para este fabuloso club de empresarios en seguros, lo que yo estoy aportando es la experiencia de un grupo de gente del cual me honro liderar, que actuamos como equivalente a un ajustador, pero al servicio del asegurado, al servicio de la gente. Como empresa especializada en siniestros, lo que atendemos son siniestros catastróficos. Dentro del margen de acciones que podemos desarrollar y que es lo que estamos buscando para ustedes, ahorita vamos a platicar un poco sobre cómo hemos estructurado en la oferta para que ustedes puedan tener el respaldo técnico especializado en el seguro de daños. Pues su servidor ha estado inmerso en este mundo desde 1982, que fue cuando entré por primera vez a un incendio en el despacho de ajustes para el que yo trabajaba. Era verdaderamente un niño. El siniestro es ese momento de verdad. ¿Quién más que ustedes lo sabe? Estamos preparados y trabajamos continuamente para ofrecer durante todo ese proceso de enamoramiento para nuestro cliente que necesita ese seguro que le va a ayudar a no retener ese nivel de riesgo, ese nivel de pérdidas que podría en riesgo, a su vez, toda la continuidad operativa. Ustedes son el elemento clave para identificar, evaluar y analizar junto con su cliente toda esa gama de posibilidades por las cuales pueda ocurrir un siniestro y un siniestro catastrófico. Pero gestionar un reclamo requiere de alta especialización, sobre todo mientras más complejo y más cuantioso es en su pérdida. Por ejemplo, tan solo en este momento, su servidor está representando en etapa de ajuste alrededor de 25 millones de dólares en recuperaciones, en siniestros. Parece impactante, lo es. En este momento hay más de 1,000 empleos que se perdieron en los siniestros que estoy atendiendo. Y se trata de acreditar las pérdidas. Eso es lo que queremos ayudarles a hacer. Tenemos que cuidar que los derechos de sus clientes, de sus asegurados, ustedes puedan ayudar
en su defensa. ¿De qué sirve en un siniestro catastrófico generar una cantidad inmensa de información? Este es un ejemplo de la cantidad de información que analizamos y presentamos una compañía de seguros en un siniestro catastrófico. Pero el grueso de los siniestros, la gran mayoría, son de baja severidad y bajo impacto, que es donde entran ustedes. Ustedes enseñan, transmiten a su asegurado la experiencia que ustedes han acumulado precisamente para ayudarles a presentar una reclamación conveniente. Pero cuidado, mucho ojo. Esa es siempre mi recomendación para todo intermediario. Ustedes no cuantifican los daños. Ustedes no llegan con su propio pecunio, con su propio esfuerzo, con un grupo de ingenieros, contadores, con peritos de causa origen, con abogados. No, el asegurado es quien tiene que aportar y él tiene el derecho de probar su pérdida. Pero si bien ustedes son especialistas en seguros, eso nos debe de quedar claro, eso no está sujeto a discusión. Ustedes son los que saben de seguros. Pero de ahí a retener una responsabilidad, quedármela yo intermediario, es un poco complejo. ¿Por qué? Porque en su asesoría también va su responsabilidad. Entonces, ustedes, como agentes de seguros, por supuesto que deben de asistir, comparecer, hacer asistencia permanente durante todo el tiempo que dure un siniestro. Pequeño, de baja frecuencia, baja severidad, o más grande. Pero deben de responder por todas esas omisiones de su propio asegurado. El asegurado durante todo el proceso de reclamo, un reclamo catastrófico, imaginen un incendio como en las fotografías que les acabo de presentar, que de repente tiene que mantener una cadena de proveeduría, porque su daño puede ser parcial. Está tratando de no perder sus clientes y con ello salir de mercado. Se ve de repente, de por sí en cuello de botella, siempre atacado por los elementos y factores externos de un ambiente que es tremendamente adverso para cualquier empresario. De alguna forma yo también soy empresario, ustedes también son empresarios, por supuesto me entienden. El agente de seguros, como el asegurado, está resistiendo embates de una competencia, de un ambiente fiscal tal vez, etcétera. Y todavía con un siniestro pequeño, mediano o muy grande, el asegurado tiene que atender el proceso. Entonces, si ni un asegurado es especialista en presentar reclamaciones y ustedes pretenden o regularmente absorben una responsabilidad por tratar de llevar a buen término, a llevar a puerto a su asegurado, pues es un poco complejo. Tanto así que yo lo he visto, desafortunadamente, cómo se van quedando, sobre todo en los siniestros complejos y catastróficos, esas pequeñas partidas que no sabíamos que podíamos reclamar o no sabemos cómo. Martín, la doctora Joana, su servidor, cada uno en nuestra especialidad, somos algo así y es lo que hoy ponemos a disposición de ustedes por medio del Club de Empresarios en Seguros, el convertirnos en esa figura que a lo mejor alguna vez habrán escuchado, la del práctico de puerto. Aquel que se sube al buque al llegar a una bahía que el capitán no conoce y desde el momento en que el práctico de puerto se sube al buque, él se convierte en la figura de autoridad. Él se convierte en quien va a ayudar a que ese buque atraque sin contratiempos. Ustedes tradicionalmente lo han hecho. Un agente de seguros de siempre
desde que yo recuerdo, ha tenido que estar por necesidad. Es una necesidad comercial asistir al cliente. Pero lo más importante hoy, que están cambiándonos los paradigmas, lo estamos viendo todos los días. Hoy que nos cuesta incluso más trabajo salir allá afuera a atender al cliente, es donde tenemos que surge esta figura del club de empresarios que está buscando que ustedes como agentes de seguros tengan la mejor consultoría que pueda ser posible para poder hacer reclamaciones, presentar sus peticiones de reembolso en etapa de ajuste. No hay que pensar en juicio. Eso es lo último que debería suceder, porque eso se va a llevar años. Y un reclamo bien presentado se resuelve en apenas meses. A todo esto, las fotos que han venido viendo, tomadas por su servidor. Tal vez podrían decir o argumentar ahorita y preguntarme con toda certeza, pero nunca he tenido un siniestro de ese tipo. No importa. Tienen reclamos ordinariamente durante el curso de las vigencias de sus clientes. Ustedes ya aprendieron, pero habrá algún momento en el que digan, ¿lo estaría haciendo bien? Déjame consultar en el club. Ahí está Martín, está Joana, está Carlos. Ellos son quienes me pueden confirmar, me pueden ayudar, me pueden guiar en caso necesario. Y si en el extremo fuese necesario, bueno, Carlos, además de que me orientes, me guíes, revisa mi información, ¿qué más se puede hacer? ¿O tendrías que hacerte cargo? ¿Qué tiene que hacer un agente de seguros? Tiene, y a palabras lisas y llanas que yo uso con mis amigos los ajustadores, porque no soy contraparte, soy un complemento. Ustedes son un complemento. Jugamos y y reclamamos como si fuese un partido de fútbol, en esa cancha y con su pelota. Así que, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? ¿Qué es lo que les ayudamos a perfeccionar? Que las cláusulas de los contratos de seguros y las prácticas del ajuste se lleven a término. Ustedes se pueden convertir en especialistas en reclamo, por supuesto. Tengo grandes amigos que tienen una venta impresionante en el área de gastos médicos, por ejemplo, y terminan diligenciando correctamente y sin realmente necesidad de asesoría las reclamaciones de sus asegurados. Tengo amigos, agentes de seguros, tanto persona física como persona moral, que ante la multiplicidad de siniestros que pueden llegar a tener por lo gasto de su cartera, tienen de manera permanente un especialista en daños, un especialista en gastos médicos, un especialista en autos. ¿Por qué? Porque eso es importante, es servicio. Es el servicio postventa, es el servicio que se le da al cliente y detrás de todo ello todavía debe de quedar ese último recurso para ustedes, que es acudir al club para obtener de nosotros, de su servidor, la recomendación, la asesoría necesaria para que ustedes puedan abordar los siniestros más comunes. Sin embargo, ya cuando estemos ante escenarios de cuantías relevantes, complejos, y complejos porque debemos simplemente de pensar con el sentido común, ya con ese sentido común que tenemos nosotros mismos como empresarios en seguros. Está costando. ¿Cómo impacta al asegurado un daño parcial? En la cobertura de gastos extraordinarios o en la de pérdidas consecuenciales, el referente a gastos fijos, ¿realmente impacta? Me han tocado siniestros, por ejemplo, que se pierde enteramente la planta productiva. No queda nada y mantenemos la venta. ¿Por qué? Porque el cliente aprende rápidamente a que tiene que maquilar, a que tiene que realizar sus producciones en algunas otras lugares y de algunas otras formas, porque además se le impone el contrato de seguros.
El contrato de seguros también le dice al cliente, tienes que hacer todo lo que esté en tus manos, en tu actividad, para que las pérdidas se reduzcan. Y ahí es donde entra la asesoría del agente de seguros. El agente de seguros no solamente va a recibir documentos y va a trasladarlos al ajustador o a la compañía, también tiene que dar las mejores sugerencias de, precisamente en esa función, como si fuese el práctico del buque, de ordenar los giros, de ordenar las reacciones, recomendarlas al menos, para que el cliente pueda llegar hasta dónde, hasta donde el resultado sea el correcto para él. Por lo tanto, el club está llegando por nuestro conducto a ustedes algunos años de experiencia. Eh, en mi caso, como les decía, ya son más de 35 años de estar inmerso en la pérdida. No hago otra cosa desde hace tantas décadas. Y eso es lo que me plazco de transferir a ustedes, de poner a su disposición, de ayudarles. Por ello también doy charlas, pláticas, doy conferencias. Eh, a veces podrían parecer demasiado técnicas. Mis conferencias suelen versar sobre temas que algunos dirían, oye, eso parece de grandes iniciados, culpa grave, eh, agravación esencial de riesgo, eh, pero es lo que deben de saber, lo que debemos de conocer como agentes de seguro. Porque si no conocemos los fundamentos de la operación del contrato de seguros, pues entonces, ¿cómo podríamos, sin un poco más de complemento, de marco teórico en derecho, en ingeniería, en contabilidad, en prácticas forenses de causa-origen de incendio, probar que el siniestro es procedente, que el siniestro tiene un importe del cual el asegurado tiene el derecho de ser indemnizado? Así que cuando ustedes crean, amigos, que en la asesoría que deben de brindar a su asegurado en cuanto a inspecciones, incluso antes del siniestro, ahorita, aunque no es parte de la presentación, eh, porque estamos orientados a ofrecerles la asesoría en el siniestro, pero por ejemplo, continuamente nos contratan en el área de risk management para hacer inspecciones de riesgo, para calcular pérdidas máximas probables. Ahorita, por ejemplo, estamos por iniciar una auditoría sobre el proceso de seguro de recall para ver si el asegurado está en condiciones de realmente acometer y poder solicitar a una aseguradora que le ampare el riesgo de tener que recuperar todo lo que vendió. Así que cuando sea el caso, en el Club de Empresarios en Seguros, ustedes cuentan con el respaldo, estarán con nosotros, estaremos con ustedes y pues, señores, cuando todo falle, pues ya tienen que pensar, porque ley de Murphy, no podemos asumir que todos los siniestros van a amparar o quedar amparados y tutelados bajo la póliza de seguro. Lamentablemente siempre están esas áreas grises de interpretación, donde si no podemos ayudarles a resolverlas, donde o orientarlos cómo argumentar con la aseguradora ustedes mismos, pues tal vez tendrían que dejarlo a cargo de quien pueda ya llevar un trámite. Por eso, nosotros, por medio del Club de Empresarios en Seguros, lo que estamos haciendo es ofrecer, dar a un costo muy preferencial la asesoría en charlas técnicas, en análisis de casos activos, eh, incluso en exposiciones, talleres, conferencias magistrales. Y aunque estamos en época de pandemia, pues ello no ha significado que no sigamos viajando. Por ejemplo, en este momento, para ustedes, que son para mí 7:30 y estoy llegando justamente al tiempo convenido para mi presentación,
Hoy estoy en Mexicali. Su servidor reside en Hermosillo y desde ahí me traslado a todo el país. Antes de la pandemia, mi promedio de vuelos era de 100 al menos al año. Imaginen ahorita, prefiero manejar 9 horas para venir a Mexicali que volar, pero ya iremos venciendo esa resistencia porque el mundo está allá afuera. Su asegurado sigue produciendo, ustedes siguen vendiendo y nosotros tenemos que seguir trabajando. Así que, amigos, a todos ustedes, asesores profesionales, agentes, nosotros en cualquier momento en el Club de Empresarios en Seguros estaremos dispuestos para poderles ayudar. Así que nuestra meta es la misma. Somos socios en este negocio llamado seguros, en este negocio llamado asesoría al cliente, porque eso es lo común que yo veo en todas y cada una de las tarjetas de mis amigos agentes. Ahí dice que somos asesores y que somos asesores en seguros. Señores, gracias por su tiempo. Aquí vamos a continuar para las sesiones de preguntas y respuestas. Miguel, te regreso micrófono. Excelente, Carlos, qué amable, muchísimas gracias. La verdad es que, pues, todo un tema, ¿verdad? La parte de los siniestros mayores. Y gracias por ser parte de nuestro club pues, para todos nuestros asociados, pues, el tener esa asesoría, pues, realmente es algo que vale muchísimo. Muchísimas gracias, Carlos. Joana, te damos la bienvenida. Un tema también muy interesante, la parte de gastos médicos mayores. Hola Miguel, ¿cómo están? Pues adelante, Joana, te cedemos los micrófonos para este tema también bastante interesante. Perfecto. Vamos a compartir pantalla y empezamos. Listo. Ya ven, ¿verdad? Así es. Perfecto. Bueno, pues mi queridísimo Carlos Zamudio ya nos habló del tema de daños y pues vamos a entrar a la parte de gestión de siniestros de gastos médicos mayores. Les traigo una presentación un poco concisa. Quiero revisar algunos detalles de donde más a veces tenemos problemas o tienen problemas más bien los asesores en seguros y pues vamos a dar inicio. ¿Cuál es el objetivo de la plática? Bueno, uno es cómo funcionan los seguros de gastos médicos, que la mayoría ya sabemos. ¿Cuáles son las funciones de un médico dictaminador? Me interesa que lo conozcan y se den cuenta por qué ocurren a veces tantos problemas o detalles con la aseguradora, qué casos no son viables y en los cuales como agentes pues no vale el tema de la pérdida de tiempo, sino explicarle con condiciones generales, bueno, esto no procede y no desgastarse como agentes en algo que no se puede cambiar porque está en un clausulado. Y lo último es cómo podemos ayudarlos, cada uno de mis compañeros, Carlos, Martín y yo, cómo podemos ayudarlos a través del club de empresarios. Y bueno, pues empezamos, ¿no? Ya sabemos que los seguros de gastos médicos y en general todos están muy estigmatizados, son muy útiles, pero están muy estigmatizados porque hoy en día la gente cree que las aseguradoras no quieren pagar. Y siendo realistas, y aquí están muchos de los agentes de seguros, no me van a dejar mentir, sí hay cosas en las que la aseguradora ustedes dicen, híjole, porque no le puse la fecha, me están pidiendo información adicional. Pero bueno, si ya sabemos cuáles son los lineamientos o hasta dónde son estrictos en la compañía de seguros en las que manejamos, pues tratar de evitar eso, ¿no? Pero sobre todo que como agente, tú como agente, evitar a todo momento que se siga propagando la leyenda urbana de que la aseguradora va a hacer lo imposible por no pagarte. La aseguradora te va a pagar si tienes la razón, si le fundamentas. Ya sé que a veces es un ir y venir de información, eso me queda muy claro, pero sí hay que desbancar, ayudar a desbancar esa idea en donde las aseguradoras no pagan y sobre todo porque yo creo que hoy en día una de las funciones tan importantes
que se dieron a raíz de la era post-COVID es que los agentes de seguros, como ya lo vieron en la Comisión Nacional, son una de las actividades principales porque ustedes se encargan de proteger nuestra familia, nuestros bienes. Entonces tienen una labor muy importante. Entonces, a medida de que ustedes desbanquen esa idea, a medida de que ustedes utilicen las redes y pongan todo lo padre que hacen, así como, no sé si han visto mis redes sociales y así como les pongo, el día de hoy logramos que la compañía fulana de tal pagara una cirugía maxilofacial porque decía que no aplicaba. Así ustedes en sus redes sociales como agentes deberían de estar poniendo el día de hoy 50 y tantos mil pesos o 40 y tantos mil o la cobertura de maternidad a X persona. El día de hoy pudimos ayudar a un paciente de COVID y se le reembolsó tanto. Todas esas evidencias van a ayudar a que se quite esa idea que tienen algunos mexicanos o muchos mexicanos en que las aseguradoras no pagan. Y el día que ocurra un siniestro y no se les pague y sea conforme a condiciones, hay que explicarle muy bien y, como lo dijo Carlos, tener su aliado en el ramo que sea para que ustedes queden en la parte en la que yo aparte no solo me quedé con la respuesta de la compañía de seguros, yo busqué un especialista en este ramo. Aquí está su dictamen y bueno, pues te lo muestro para que quedes más seguro de que yo no estoy de parte de la aseguradora y que puedo apoyarte y que puedo buscar a alguien más para no quedarnos solamente con ese dictamen. En cuanto a lo que hablábamos del nicho de mercado, bueno, a lo mejor esta cifra se va a quedar un poquito abajo porque ustedes saben, o la mayoría de mis agentes que trabajan ya con una servidora, tuvieron un aumento en la venta de pólizas de gastos médicos y ojo, porque ese aumento se dio de manera muy rápida y algunas pólizas pudieron haber quedado mal suscritas. Ojo con esa parte. En algún momento de las preguntas y respuestas, si tienen algo, lo platicamos. Pero bueno, en el seguro de gastos médicos hay un nicho de mercado muy grande, igual que en autos, igual que en daños, porque no somos un país que esté acostumbrado a el tema de estar asegurados. Entonces, pues 9% de la población dice que cuenta con un seguro de gastos médicos y ese 9%, asegurar que más de la mitad de ese 9% son pólizas que otorgan como beneficio las empresas en donde trabajan. Entonces, en ese sentido, siempre les digo a los agentes, esas personas que tienen una póliza porque su empresa se las entrega, es un nicho de mercado que ustedes pueden buscar porque pueden vender una póliza de conexión. Entonces, bueno, sigamos. Las aseguradoras se basan en la confianza, porque recuerden que los contratos de seguro son de buena fe. Entonces podemos entender la regla de oro. Si sustentamos de manera correcta un accidente o una enfermedad, no tendremos tantos problemas con las aseguradoras y en esa medida podremos recuperar más fácil o el reembolso o será más fácil que se programe la autorización de una cirugía, medicamento, lo que sea, ¿no? Que se haya querido utilizar la póliza de seguros. Entonces, debemos de tener muy claro esta regla. Y bueno, otra de las cosas que me he dado cuenta al estar trabajando ya varios años en el tema de los siniestros de gastos médicos es que a veces los rechazos son producidos por pequeños errores en el llenado de los formatos o la presentación en la que le estoy dando el giro. A veces ni siquiera es culpa de la gente o no es culpa del usuario. Muchas veces el doctor no llena bien el informe, se equivocó. Me ha tocado muchos casos en los que se equivocan en el llenado, en la fecha de inicio de los síntomas y eso hace un problemón con el agente, con el propio asegurado y con la compañía de seguros. Me ha tocado casos en los que a veces se equivocan totalmente de diagnóstico y se lo llenan el informe médico y el asegurado no lo revisa, el agente tampoco, lo suben y bueno, pues ahí también son detalles, ¿no? A veces muchos de los rechazos a lo mejor o falta de información son por pequeños detalles que se pudieron haber previsto antes del ingreso de una reclamación a la compañía de seguros. Este tema de la función del médico dictaminador, déjenme decirles
que hace días haciendo otra presentación para darle capacitación a médicos de cómo llenar el informe médico y a una promotoría les comentaba que por qué hay tantos problemas con el tema de los médicos dictaminadores. Bueno, en realidad los médicos dictaminadores no hay una carrera, no hay una maestría, no hay un diplomado que nos haga ser médicos dictaminadores. Y esa imagen que encontré en internet decía que buscaban médicos dictaminadores entre 25 y 35 años que fueran médicos generales y les iban a pagar 11,000 pesos. Los querían de 25 años y los querían con experiencias en seguros, que conocieran los productos de X compañía, que supieran qué era el dictamen, que supieran la parte de suscripción. Déjenme decirles que la realidad es que en nuestra carrera jamás, jamás en ninguna materia nos hablan de administración. Es más, cuando salimos, ni siquiera sabemos qué es el SAT. Cuando tú le preguntas a un médico recién egresado, oye, ¿sabes qué es el SAT? Te van a decir, ¿qué es eso? O sea, no tenemos idea. Vivimos en nuestra burbuja de la medicina es lo único que importa en el mundo y la verdad es que desconocemos todo el tema de gastos médicos. Yo les puedo decir que saliendo de la carrera, yo tuve gastos médicos gracias a mi mamá, pero pues no sé, nunca mi cabeza nunca hiló que existían productos que tú pudieras comprarlos. Es una realidad. O sea, si a mis 25 años me preguntabas por un seguro de gastos médicos, bueno, 24 que salía de la carrera, por un seguro de gastos médicos, te hubiera dicho qué es eso y cómo funciona. Y entonces las aseguradoras buscan que tengan experiencias, no lo van a encontrar. Los médicos recién egresados desconocen totalmente el tema de seguro de gastos médicos y cómo funciona. Entonces, con base a eso, con base en saber que los médicos siempre buscan un trabajo, cuando salen de la carrera buscan un trabajo mientras hacen el ENAR, que es el ENAR, es el examen nacional para residencias médicas, para especializarse, pues se van a dar cuenta que también hay una alta rotación en las compañías de seguros y sumado a eso les pagan 11,000 pesos, pues los doctores tienen una alta rotación, en las compañías de seguros tienen una alta rotación por el sueldo o porque solamente están de paso para conseguir algo más, ¿no? Y poder especializarse. Entonces, en ese sentido, es muy difícil que un médico recién egresado pueda captarte la parte administrativa y poderla enlazar con el contrato del seguro. Por eso pueden entender que hay muchos errores a veces en el dictamen por parte de las compañías de seguros. También es importante mencionar que las compañías de seguros no siempre tienen médicos para hacer los dictámenes. A veces hay enfermeras o a veces hay personal administrativo que tiene muchísimo tiempo viendo siniestros de gastos médicos y por ahí pueden venir los errores. ¿Cuál es la función del médico dictaminador? Realizar dictámenes médicos de padecimientos comunes, crónicos o ya muy especializados también pueden hacerlo, sobre todo porque deben de saber que en las compañías también cuentan, no les digo que con 10 o 20, pero por lo menos cuentan con un médico oncólogo, un traumatólogo de cabecera, con el que siempre van a consultar casos que para los médicos dictaminadores que tienen día a día, pues se sale de las manos, ¿no? ¿Y qué más va a hacer el médico dictaminador? Primero hace un dictamen administrativo, que es saber si la póliza está pagada, qué coberturas tiene, si tiene coberturas adicionales, si tiene endosos, etcétera, etcétera. Y después va a ir a hacer el dictamen médico a través de toda la información que le hacemos llegar. Informes médicos, recetas, el tema de los estudios, las facturas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un médico dictaminador y ese es el dictamen médico. Hacen eso, un dictamen administrativo, un dictamen médico, y ahora les puedo decir, y esto es una primicia para el Club de Empresarios, les puedo decir que a raíz del COVID, los médicos dictaminadores se dieron cuenta, o más bien las compañías de seguros se dieron cuenta, que si iban y revisaban el cuestionario de suscripción y revisaban toda la información médica que les estaba llegando en ese momento donde venía historia clínica, notas de ingreso, etcétera, etcétera, podían encontrar que había omisiones o falsas declaraciones en el cuestionario que al médico pues sí le habían dicho la verdad. Y entonces, a raíz del COVID, les puedo decir que las compañías de seguros primero van a hacer el dictamen administrativo, que es si la póliza está pagada, endosos, etcétera, etcétera, y después va a ir a revisar el cuestionario de suscripción y después
va a ir a hacer el informe, va a ir a hacer el dictamen médico. Si algo de estos tres no encaja, va a venir los rechazos. Cuando antes el tema de revisar el cuestionario de suscripción lo hacían solo cuando había foquitos rojos o algo no cuadraba, pero ahora va a ser una ley que estén revisando los cuestionarios de suscripción. Casos no viables y que les decía, donde no hay que engancharse ni dedicarle mucho tiempo porque son cosas que están en condiciones generales. Bueno, una de ellas es el tema de las preexistencias. Si ya está demostrado en informes médicos que algo es preexistente, bueno, a reserva de que tal vez existan cartas del Comité de Ética del hospital donde expliquen realmente que fue un error de parte del personal del hospital o de los médicos tratantes en colocar una fecha que no era. Y aún así, luego resulta muy complicado ese tipo de casos. Pero si es una preexistencia y está dicho en varias notas médicas, en varios informes médicos, historias clínicas, demás, bueno, pues no debemos desgastarnos porque sabemos que las preexistencias pues no están amparadas. En cuanto a casos en los que no exista diagnóstico definitivo, también recuerden, las aseguradoras pagan con diagnósticos definitivos, por siniestros con diagnósticos definitivos y con los estudios que corroboren este diagnóstico. El tema de accidentes o enfermedades secundarias, alcohol o a tabaco, si bien expresamente en las condiciones generales, también será un caso que no podamos hacer nada ni ustedes ni yo como su gestor médico. Tema de tratamientos de cáncer, perdón, de carácter cosmético o estético, pasa exactamente lo mismo porque sabemos que está excluido. Tratamientos de apnea del sueño, en el 99% de las compañías de seguros no se paga y pues no hay nada que podamos hacer. Cosas que sabemos que no proceden, son los casos que no son viables y que no vale la pena que ustedes a lo mejor se desgasten mucho. Que sí vale la pena acercarse con alguno de nosotros, hablando tanto en gastos médicos como en daños o en autos, acercarse con uno de nosotros y nosotros decirle definitivamente es algo que no procede y ustedes poder entregarle esa respuesta, pero ya con el fundamento o sí, con el fundamento de alguno de nosotros. Quería que viéramos esto. Esto es muy sencillito. Ustedes ya se lo saben mejor que yo. Pero aquí es donde muchas veces ocurren que hay detalles y desde lo básico, desde las definiciones, desde qué es un accidente o qué es una enfermedad, desde ahí empieza a haber problemas para la hora de los dictámenes. Ejemplo, siempre han creído, a lo mejor algunos doctores, que el hecho de que digan, de que solamente tachen en el informe médico accidente y que haya sido que yo solamente cargué un botellón de agua, para ellos eso es un accidente a lo mejor, pero para la compañía de seguros que está en sus definiciones y que debe de cumplir con ciertas características, pues no lo es. Entonces, desde ahí ustedes como agentes deben de estar muy capacitados para saber y saberse de memoria que si es un accidente para una compañía de seguros tendrá que ser súbito, violento, fortuito y de causa externa. Si ustedes tienen bien dominado ese tema de condiciones generales, si tienen bien dominados esos cuatro adjetivos que debe llevar el accidente, van a poder minimizar el tema de que los asegurados se molesten si somos claros al entregar una póliza de gastos médicos. Entonces, aunque al doctor a eso le haya parecido un accidente, para la compañía no lo es, y es muy difícil que los doctores puedan a veces entender eso porque no tienen los conocimientos en seguros. El tema de padecimientos preexistentes, quería compartírselos, como se los he estado compartiendo en las redes sociales y en las webinars que he estado dando.
y es que ya no es simplemente algo preexistente porque tenga síntomas o signos aparentes a la vista. Esas definiciones ya son obsoletas. Hoy en día tienen que pasar 3 de estas cosas, o las 3 juntas o 2 de estas, pero si no se refiere a esto, a la parte preexistente en enfermedades, no puede la compañía decirnos que se trata de un padecimiento preexistente. ¿Qué son? Es que yo lo haya dicho a la hora de celebrar el contrato, que yo haya dicho que tengo cáncer de vesícula, que esté en un expediente clínico en donde un médico legalmente autorizado haya puesto ese diagnóstico, o que yo tenga gastos comprobables por un tratamiento, por un diagnóstico, que existan facturas que corroboren que efectivamente yo estuve haciendo gastos por este tema de la vesícula, o que en este mismo expediente clínico se encuentran resultados, una biopsia, por decir, de Joana Díaz, donde tiene cáncer de vesícula y que es previo a la celebración del contrato. Solo quería ver esas dos partes en cuanto a enfermedad, a accidente y a preexistencia. Por favor, quédense con ellos. Esas son las cosas en las que podemos ayudarlos en el Club de Empresarios en Seguros, que yo sé que se lo saben, me queda claro, pero que cuando hay que enlazarlo con la parte de gastos médicos, daños o autos, ahí podríamos tener algún detalle, ¿no? Alguna deficiencia. Como dijo Carlos, no somos doctores, no somos ingenieros, no somos ajustadores. Puntos claves. Hay que tener mucho cuidado con la fecha de inicio de los padecimientos y la vigencia de la póliza. Esos son como tips que les puedo dar y que vamos a estar hablando de estos temas para todos los que ya están inscritos en el Club de Empresarios. Vamos a tener la primera capacitación, que es sin costo para todas las chicas o chicos o su equipo de gastos médicos de los que ya están inscritos al Club Empresarios de Seguros, donde vamos a estar hablando de estos temas para que a ellos les quede muy, muy claro cómo se manejan los siniestros de gastos médicos y darles cosas que a ellos les sirvan en el día a día, que son los encargados de subir toda la información a las plataformas. Creo que les va a ser de mucha utilidad. Es para todos los que ya están con membresía activa en el Club de Empresarios, es para todo su equipo de gastos médicos. Vamos a tomar esta webinar, esta capacitación, en donde vamos a ver cosas como lo del accidente, como lo de preexistencia y lo de puntos claves. Les decía, cuidar el inicio de la fecha de vigencia del padecimiento de la póliza y corroborarlo con el inicio de cuando empezó enfermo alguien. El tema de lo de la coherencia de informes médicos y del asegurado, pues eso es algo que sale de sus manos, pero el tema de la coherencia médica se refiere a que si yo tengo cáncer de vesícula, el tratamiento debe ser que me quiten la vesícula y no que me quiten el apéndice. Entonces, a eso se refiere con coherencia médica. Tratamientos coherentes también, les repito, estos puntos a lo mejor salen de sus manos porque ustedes no conocen las guías de práctica clínica, no conocen a lo mejor todos los fármacos que hay en el mercado, pero su servidora, claro que sí. En el caso de Martín y de Carlos, son expertos en lo que realizan. Hay que revisar cómo están los recibos de honorarios, si pertenecen al médico tratante, en fin, son todos los puntos que se necesitan revisar a la hora de ingresar un reembolso, y sobre todo recordar que debe de estar el estudio que corrobore el diagnóstico y que los estudios que se hagan de acuerdo al protocolo serán pagados. Los que no tienen nada que ver con la enfermedad, pues obviamente no podrán ser reembolsados. Este tipo de puntos claves los estaremos viendo, les repito, en esa plática que llevaremos para todos los que ya están inscritos al Club de Empresario, para todos los equipos de gastos médicos de estos agentes. Será sin costo y la tendremos en noviembre. ¿Qué beneficios pueden tener? Pero yo no solo diría de un médico asesor externo que pueden tener este beneficio a través del Club de Empresarios, lo diría sobre qué pueden hacer con un asesor externo como Carlos o como Martín. Los tiempos de información se van a reducir, ya que se van a ingresar los expedientes tal y como lo solicitan las compañías, porque tenemos mucho tiempo en esto y sabemos qué es lo que les gusta a la compañía y qué no les gusta a las compañías, cómo podemos subirlo, qué compañía pide ciertos requisitos que
qué otras no. Reduces al mínimo los rechazos, pues ya está listo el armado del expediente clínico, va con la congruencia médica o la congruencia de daños o la congruencia de autos y de acuerdo a las condiciones generales. Los tiempos de respuesta, tanto para si te van a pagar un finiquito o si te van a autorizar una cirugía o te van a autorizar la reparación de tu auto o lo que sea, puede reducirse hasta más de un 20%. Sobre todo se optimiza el tiempo de ustedes, porque les repito, ustedes deben dedicarse a concientizar y a asegurar a más personas en México, mientras todos los demás estamos en la parte operativa. Ganan más presencia, confianza y seguridad entre sus clientes. Sobre todo el tema de presencia que hoy en día cubre gran auge con el rollo de las redes sociales, y yo creo que todos en algún momento quieren exponer en sus redes sociales lo que tienen y qué los hace diferentes del resto de los demás agentes. ¿Qué servicios pueden tener con nosotros en el Club de Empresarios? Pueden tener asesoría personalizada. En cada caso, les digo, no solamente ahorita estoy viendo lo de tema médico, pero en el caso de Martín y de Carlos, me parece que es muy similar. Pueden tener atención personalizada si así lo requieren, revisión correcta de reembolsos o de valoración de casos de información adicional, que podamos armar sus expedientes, acompañarlos tanto en ventas o cierres y reforzamientos que estaremos teniendo a través de la plataforma del Club de Empresarios en Seguros. Entonces, pues esa es mi participación, era lo que quería decirles. Ando un poco agripada, creo que lo notaron. Y bueno, no sé si las preguntas van a ser al final o ahorita, Miguel. Gracias, Joana. Sí, serían al final. Agradecemos tu participación. La verdad es que es todo un tema bastante interesante y deseamos que te mejores pronto, Joana. Sí, vimos que estás un poco agripada. Estos fríos y cambios de temperatura, ¿verdad? Es lo que nos dejan. Sí, así es, y ahorita que aparte del tema del COVID tenemos la influenza, todo lo que da, pues hay que cuidarnos muchísimo. Y bueno, pues muchas gracias por darme este espacio de tiempo, y ahorita nos seguimos viendo ahorita en el tema de las preguntas y vamos a ver lo interesante que nos tiene para compartir Martín. Excelente, pues adelante, Martín, te dejamos los micrófonos, la pantalla para que nos apoyes con el tema que nos traes, que también es bastante interesante. Gracias, Miguel. Ok, vamos a compartir pantalla para empezar a platicar. Muy buenos días a todos. A ver. Creo que ya pueden ver mi pantalla. Bueno, la intención de la plática del día de hoy es platicaros un poquito de manera superficial cuáles son los puntos principales que debemos observar como agentes para prevenir o ya que ocurrió el siniestro para corregir que el siniestro camine de la manera más adecuada posible para que nuestro cliente vea que nuestra asesoría le ayuda a que esto sea más fácil. Lógicamente eso nos va ayudando a que pues el cliente tenga más confianza con nosotros y al final de cuentas pues resulta en que nos recomienda mejor, tenemos más mejores ventas y los clientes se vuelven fieles, que es algo que yo he notado mucho y en lo personal me ha pasado, que los clientes se vuelven fieles, ¿no? Nos tienen tanta confianza que ya no quieren buscar otras opciones más que permanecer con nosotros. Bueno, los 10 puntos o las 10 prácticas que les puedo platicar que debemos de obedecer o de ver son las siguientes. Bueno, hay un poquito más o menos de lo que he hecho, de mi trayectoria. Tengo ya más de 20 años en el área de siniestros. De esos 20 años fueron como funcionario empleado en compañías de seguros, donde pude estar desde ajustador en crucero, pasando por prácticamente todos los puestos hasta llegar como subdirector nacional en una compañía. Entonces, más o menos sí conozco los procesos internos de las compañías. Bueno, como agentes de ventas, ¿qué prácticas preventivas debemos de observar para evitar que se complique algo en un siniestro? Primero, es acerca de los productos y las coberturas que se manejan en las compañías.
¿Por qué? Todas las compañías hacen cambios constantes, adicionan coberturas, las modifican. Lógicamente sabemos que todo esto es pues, por la competencia que existe, ¿no? Buscan tener mejores coberturas o irlas mejorando o sacando novedades para tener acaparados a los clientes. Entonces, nosotros debemos de conocer completamente y a fondo estas coberturas, así como las exclusiones generales o particulares de cada compañía, ¿no? Hay compañías de seguros, por ejemplo, que exigen la licencia, debe ser licencia y debe ser vigente, ¿no? Por ejemplo. Y sin embargo hay otras compañías que proceden los siniestros sin necesidad de licencia, o cuando la licencia es, cuando el conductor es mayor de 25 años, bueno, ya entonces no requiere licencia, para menores sí. Cada compañía va teniendo sus puntos sensibles, porque lógicamente así como la siniestralidad es independiente en cada compañía, también su experiencia personal es independiente y van los actuarios pues teniendo propuestas distintas. Entonces, si nosotros dominamos las coberturas y las exclusiones, al momento de entrevistar a nuestro cliente y preguntarle qué es lo que necesita, vamos a poder prevenir qué coberturas necesita, de qué forma, con qué deducibles y cómo poder asesorarlo lo mejor posible. Eso lógicamente va a redundar en que al momento del siniestro, si el asegurado trae una adaptación que no estaba cubierta y el siniestro no procede, pues va a decir que por qué no lo asesoramos correctamente, ¿no? Pero si más bien en cambio va bien asesorado, lógicamente vamos a evitar que haya alguna complicación al momento de la eventualidad o del siniestro, ¿no? Ese es el primer punto que debemos dominar, que debemos de observar a fondo para que evitemos complicaciones con nuestros siniestros. Luego, pues muy ligado a esto, antes de suscribir la póliza, pues tenemos que verificar la necesidad del cliente y la descripción del producto, sea el auto, el tráiler, ¿no? ¿Por qué hablo de identificar la necesidad del cliente? Pues precisamente por lo que les comentaba hace un momento. Habrá vehículos de diferentes tipos, capacidades, servicios. Hay que saber si es de servicio público, particular, emergencia, grúa, carga, cualquier tipo de los servicios que existen, servicio y uso, para poder identificarlo correctamente y asegurarlo de la manera adecuada, porque sabemos que existe una cláusula que nos comenta, nos platica que si el asegurado agrava el riesgo, eso puede implicar un cambio de uso, pues el siniestro sería improcedente. Entonces, si aseguramos el vehículo como particular y el vehículo es de uso comercial, existe una agravación que implicaría que el siniestro fuera improcedente. Entonces, sí tenemos que identificar bien cuál es la necesidad del cliente y identificar el producto. Es muy común que nos ocurran los números de serie, que tenemos errores, ¿sí? El número de serie es la manera de identificar plenamente el vehículo. Si ustedes tienen ideas, si no se los comento más o menos, el número de serie contiene toda la información del vehículo, desde planta de ensamblaje, país, descripción, equipamiento, luego viene un dígito verificador, modelo del año del vehículo y unos dígitos, los últimos 6 dígitos, que son el número de producción de la planta donde se ensambló. Entonces, si nosotros cambiamos algún dígito, ya nos estamos refiriendo a un vehículo completamente distinto, ¿no? Lo cual pues implica que si es un solo dígito y es aclarable, sucede que se cambia un 8 por una B, un 5 por una S. Entonces, bueno, pues es entendible, pero ya se crea un problema. A lo mejor al final de cuentas, después de hacer las aclaraciones, procede el siniestro, pero mientras se está retrasando al cliente, se está con el problema, el cliente está desesperado, preocupado. Al momento de la atención del siniestro, pues todos los clientes están ofuscados. El siniestro surge porque hay un problema, entonces desde ahí él ya está en una situación a veces hasta ríspida, por lo cual tenemos que prever que esto ocurra. Entonces, la descripción, el uso, el tipo, el equipamiento, serie, adaptaciones especiales, son cosas que tenemos que tener muy presentes para que al momento del siniestro no vayamos a tener una complicación, ¿sí? Porque, bueno, lógicamente, como decías, ya a veces desde el punto en el que
el asegurado ya tiene un problema y luego se complica por un error, a lo mejor un error involuntario o humano que de todos modos llega a ocurrir, pero que sea lo menos posible. Entonces, evitamos que se complique nuestro siniestro posteriormente. Luego, en prácticas, digamos, ya posteriores, ya que ocurre un siniestro, ¿cuáles son las cosas que debemos de conocer y dominar para evitar que los siniestros se vayan deteniendo? Uno, ¿cómo se debe reportar el siniestro y qué debe hacer el cliente al momento del siniestro? ¿Sí? De los puntos más importantes, bueno, que es cómo reportar el siniestro, pues muchas veces, o lo más común es que el asegurado, la primera persona que le hable no sea la compañía de seguros, sino a su agente. ¿Por qué? Porque es la persona con la que tiene la confianza, es la persona de la que necesita el apoyo, ¿no? Es a quien le adquirió el contrato, es con quien tiene el contacto más rápido y lo primero que hace, oye, fíjate que tuve un siniestro, ¿qué hago? Pues tenemos que saber nosotros a qué número debe reportar, cómo se debe reportar el siniestro. Muchos agentes incluso le ayudan a su asegurado a reportar. Entonces debemos tener siempre a la mano los números de las cabinas de siniestros para que el asegurado, si nos llega a consultar, lo pueda hacer. Normalmente muchos colegas de ustedes y colegas míos también, lo que hacen, bueno, cuando le entregan al cliente su póliza, con un marcador realzan el número de cabina. Ahora con las nuevas aplicaciones, pues le ayudan al asegurado a instalar su aplicación para que sepa cómo reportarlo, pero no todos los asegurados se prestan a eso. Entonces tenemos que tener la información completa, conocer y dominar nosotros el proceso para poder asesorar al cliente. Una vez que ya se reporte el siniestro, donde debemos de tener información como el número de póliza, número de serie del vehículo, una de las cosas cruciales que le van a preguntar al cliente en cabina es ¿quién conduce? ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ahí, como se graban las llamadas, muchas cabinas detectan a veces cuando algunos asegurados quieren hacer cambios, ¿no? En la cabina le reportan que conduce Juan Pérez y cuando llega el ajustador resulta que iba conduciendo Martín Torres, ¿no? Entonces ya desde ahí encuentran discrepancias y se empiezan a hacer las investigaciones pertinentes. Por eso hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Le van a preguntar lo más claro posible su ubicación, porque digo, bueno, si estamos hablando de una ciudad pequeña y damos como referencia, es que está un McDonald's. Bueno, si es el único McDonald's que hay en la ciudad porque es una ciudad pequeñita, pues a lo mejor es una buena referencia. Pero si me da como referencia un McDonald's en una ciudad grande como Guadalajara, como Monterrey, como la Ciudad de México, pues, ¿cuántos hay, no? A lo mejor en la avenida que me está diciendo, a lo mejor hay 3 o 4. Entonces, sí es importante que el asegurado, antes de reportar, tenga bien clara la ubicación donde se encuentra para que el ajustador pueda llegar mucho más rápido con él y no tenga que andarlo buscando. Si lo anda buscando por varias ubicaciones, el asegurado va a sentir en algún momento que estamos dándole mal servicio, que estamos tardando mucho tiempo. ¿Vale? Entonces, es importante que tengamos esos datos. Ya que llegó el ajustador, tenemos que revisar que el asegurado evite aceptar responsabilidad o llegar a un arreglo con algún otro involucrado, ¿no? Con los otros terceros que están involucrados. Entonces, hay que procurar que eso no suceda, porque también es un causal de improcedencia. Procurar no mover el vehículo salvo que sea la autoridad que lo indique, porque eso le va a permitir al ajustador tener las pruebas fehacientes para determinar si somos asegurados, somos responsables o somos afectados. ¿Sí? Ya cuando la autoridad llega, pues bueno, lo ideal es tomar fotografías. Hoy en día todo el mundo trae un smartphone, tomar fotografías antes de mover los vehículos y la autoridad pues ya los podrá mover. Como les decía, pues tener a la mano póliza, ubicación, nombre del conductor y pues tomar nota del número de reporte que le van a proporcionar. Siempre procuren pedir a su cliente que mantenga la calma, finalmente adquirieron una póliza para tener la asesoría de ustedes y de la compañía para que lo apoye y todo camine lo mejor posible, ¿no? Especialmente donde hay muchas cuestiones a este respecto, preguntan en cuanto cuando hay lesionados graves o muertos, bueno, hay mucho nerviosismo, mucha preocupación, porque pues muchas veces la autoridad los detiene. Son cosas que a lo mejor nosotros como compañía de seguros no podemos evitar, ¿no? Va a depender de eso, pero sí pues procurar que mantenga la calma y asesorarlo en qué es lo que va a pasar. Otro punto que debemos dominar para que se agilicen los procesos es la evaluación del vehículo. ¿Sí?
Uno, si nosotros conocemos cómo es el proceso de evaluación de la compañía, cuál es su política de surtido de refacciones y cómo se determina la pérdida total, podemos ayudar al asegurado a que su proceso de reparación o determinación de pérdida del vehículo le sea más sencillo y lo entienda. ¿Por qué? Normalmente las compañías de seguros estipulan que deberán evaluar la unidad en 72 horas. Normalmente es algo que es un estándar que tienen las compañías. Sin embargo, eso no siempre puede ocurrir porque se tienen muchos puntos que tomar en cuenta. Entre ellos, el tipo de siniestro, la severidad. Las inundaciones, por ejemplo, son puntos que son sensibles en la evaluación. Hay que checar muchos puntos eléctricos, posibles daños internos del motor, y eso lógicamente complica los tiempos. Y si el asegurado espera que en 72 horas se haga una revisión muy grande del vehículo, pues no va a ser posible, porque van a ocurrir una de dos cosas. Si le damos una determinación rápida, se la vamos a dar mal, y si también tardamos demasiado, pues se va a molestar. ¿Vale? Entonces, es necesario por eso tener el conocimiento de los procesos y tiempos de evaluación, ¿sí? Para que ustedes le puedan decir a su cliente cómo, ¿cómo se llama? Cómo va a ser el proceso y qué tiempo va a tardar. En cuanto a políticas de surtido de refacciones, bueno, pues los clientes normalmente nos piden que se les surta siempre las refacciones originales de agencia. Siendo que, bueno, por eso existen políticas, porque el vehículo ya tiene determinado tiempo de uso. Si es un vehículo que tiene 5 años de uso, el ponerle una pieza que sea original, pero que no sea nueva, pues es lo mismo que su vehículo, ¿no? Se le está resarciendo el daño, que es el fin del seguro, resarcir el daño para dejarlo como estaba. Hay compañías que tienen coberturas donde puede solicitarse reparaciones en agencia con piezas originales hasta cierto número de modelos, pero bueno, por eso que les decía al principio que hay que conocer la necesidad del cliente, qué es lo que él va a querer, tener bien estructurado una línea de preguntas que le vamos a hacer antes de ofrecerle un producto, para que también él conozca a qué tiene derecho posteriormente. Por lo general, las compañías de seguros para el primer año, los primeros 12 meses, surten piezas originales de agencia y a partir de ahí empiezan a mezclar originales, desmontadas o usadas, y posteriormente las piezas genéricas, que son las comúnmente conocidas como taiwanesas. Entonces, ahí pues lógicamente nosotros podemos asesorar al cliente e irle diciendo a qué tiene derecho y a qué no, para evitarle que vaya a tener dudas y molestias también, ¿no? En cuanto a la determinación de pérdidas totales, normalmente todas las compañías, o la gran mayoría, prácticamente todas, estipulan en sus condiciones que cuando la evaluación de los daños, tomando en cuenta tanto refacciones como mano de obra y todos los materiales y conceptos que puedan sumar, cuando el 50% del valor vehículo es la reparación, o cuesta la reparación hasta el 50%, se determina como pérdida total de manera, digamos, casi automática. Sin embargo, las condiciones estipulan que del 50% al 74%, el asegurado podrá solicitar que su vehículo sea reparado, considerándose como una pérdida total previa, y a partir del 75% es una pérdida total indiscutible, ya no hay otra opción para el cliente más que el pago de la pérdida total. Entonces, pues, conociendo estos porcentajes, es que ya muchas veces nos damos idea desde que se ve el accidente, qué es lo que va a ocurrir con el vehículo. Si es un vehículo que lo vemos dañado, ya con los años, con expertise, nos vamos dando cuenta de los tipos de vehículos, de los costos, de las marcas, porque también, un punto que estoy olvidando comentar, las marcas de los vehículos tienen mucho que ver con los tiempos de procesos de evaluación. No es lo mismo evaluar un Porsche que evaluar un Nissan Tsuru. O un Nissan Tsuru que coloquialmente decimos que las piezas las hay hasta en farmacias del ahorro y Chedraui, pues es muy fácil, ¿no? Es un carro que ya conocemos de sobremanera desde el 1994 hasta el 2017 que terminó de salir, siempre fue igualito. Todos eran iguales, entonces ya no hubo mucho problema con la determinación, pero más sin en cambio vehículos de marcas top sí son complicados, porque por ejemplo, en vehículos Audi vienen interconectados prácticamente todos los equipos electrónicos.
si uno le quiere cambiar el estéreo original del carro, o si tiene un daño incluso, está condicionado con el movimiento del toldo, si es un descapotable, por ejemplo, o a veces con la alarma, y hay un gran sinnúmero de cosas que se pueden complicar. Las cremalleras o columnas de dirección que llevan estos vehículos de marca Stop normalmente traen sensores de impacto que, aunque pareciera que no existiera ningún daño, con el hecho de dar un golpe fuerte en la llanta, a veces ni siquiera necesita dañarse la llanta o el rin, se daña la columna y hay que sustituir la cremallera o la columna del vehículo porque no, ¿cómo se llama? No, se nos dañó la pieza. Entonces, hay que conocer todo ese tipo de cosas para que el cliente esté enterado y no se nos desespere. Y también para saber cuando la compañía de seguros no está cumpliendo, ¿no? Porque también llega a suceder que la compañía a veces abusa un poquito de los tiempos y no nos está terminando la evaluación o determinando un vehículo. El otro punto que son los procesos legales. Bueno, aquí podríamos platicar en cuanto a la consignación de los siniestros, los trámites de liberación de vehículos con los nuevos sistemas, a causa del siniestro, los trámites en caso de robo y recuperación de unidad. Luego los nuevos procedimientos de juicios orales, que ya no son tan nuevos, pero bueno, y las negociaciones en caso de muerte. Cuando ocurre el siniestro y no hay un arreglo, ¿qué es lo que ocurre? Que la autoridad conciliatoria, que es tránsito, normalmente, o Policía Federal, que ahora es Guardia Nacional, son autoridades competentes. Ellos no pueden determinar fehacientemente ni tienen derecho a determinar responsabilidad del accidente, ¿sí? Solo conciliar. Entonces, si no hay un arreglo, si no hay manera de que lleguen a una conciliación, se pasa o se turna a autoridad competente, que es el Ministerio Público, o a la Procuraduría, dependiendo de dónde ocurre el siniestro, si es en el ámbito federal o es en el ámbito estatal. Bueno, la consignación de los vehículos va a implicar que se va a tener que llevar un proceso, presentarse un abogado de la compañía, que tendrá que instituirse como asesor y ayudarlo a presentar la documentación necesaria, la querella en contra del tercero si somos afectados, o la defensa si somos responsables, para llegar a una negociación. En cuanto a los trámites de liberación, muchas veces esto tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la resolución que se toma antes de consignar el siniestro. ¿Por qué? Porque hay estados donde la liberación puede llevar hasta 90 días. ¿Sí? Ahorita con los nuevos procesos judiciales acusatorios o procedimientos de juicios orales, y normalmente se están llevando un mínimo de 20 a 30 días una liberación de vehículo, si se está vigilando y llevando correctamente. Si se lleva por trámite, digamos, nada más como simple seguimiento, como a veces ocurre, pues nos puede llevar hasta 60 días o más. Entonces, especialmente el servicio público, normalmente evita que se consignen sus siniestros, porque pierden más a veces por estar detenido su vehículo que por llegar a algún arreglo y tener que pagar. Trámites en caso de robo, bueno, pues nosotros tenemos que saber, para asesorar a nuestro cliente, qué es lo que debe hacer en caso de robo. Primero, pues lógicamente denunciar el robo, con eso va a evitar que si delinquen con su vehículo, él tenga alguna responsabilidad objetiva al respecto de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas el vehículo es de su propiedad, está a su nombre, y ha ocurrido en algunos casos, ha ocurrido que roban un vehículo, delinquen con él, y como la persona no reporta el robo, pues lo primero que hace la autoridad al darse cuenta quién es el propietario del vehículo, es ir por él y requerir para que se haga cargo del probable delito que hayan hecho, ¿no? Un robo, un secuestro, no sé, ¿no? Entonces lo ideal, lo importante es inmediatamente de ocurrido el robo, denunciarlo ante la autoridad competente, que es la Procuraduría, o el Ministerio Público, o el fiscal que corresponda. ¿Sí? Ante el Ministerio Público, ante la autoridad, se tienen que hacer 3 procesos. Uno que es la denuncia del robo, luego acudir con la documentación del vehículo, deberán llevar por lo menos 6 juegos de copias de toda la documentación completa del vehículo y su documentación personal, para acreditar la propiedad del vehículo, y ahí mismo ratificar la denuncia en contra de quien resulte responsable. Esos son los 3 puntos mínimos que la compañía de seguros les va a pedir a esos asegurados,
que cuente en la carpeta de investigación para poder proceder con su pago. Si solamente va y levanta la denuncia y no acredita la propiedad o ratifica la denuncia, va a tener que ir a hacer otra diligencia para que pueda proceder su indemnización. Entonces, por eso es importante siempre saber que esto es parte de lo que debe hacer el asegurado. Hacer esos 3 procesos. Normalmente no lo dejan hacerlo en una sola visita. Debe acudir primero a levantar la denuncia y en ese momento solicitar la cita para regresar a acreditar propiedad. A veces, dependiendo de la disponibilidad de la autoridad, y seamos honestos, de qué tan dadivoso es el cliente con la autoridad, le permiten hacer la diligencia el mismo día para no tener que dar otra vuelta. Pero técnicamente el procedimiento es llegar, hacer su denuncia, solicitar la cita para la acreditación de propiedad y en su siguiente cita acreditar propiedad y ratificarla. Luego, el otro proceso que tiene que hacer para poder continuar con su indemnización de robo es, dependiendo del estado donde ocurra, presentar también el reporte de robo ante la Guardia Nacional en su área de Policía Federal. ¿Por qué digo que depende del estado? Porque hay algunos estados en donde ya no se hace. La Ciudad de México, por ejemplo, las fiscalías ya están cargando la información directamente a Plataforma México desde el momento que levantan la denuncia. Entonces ya no se requiere que acudan a Policía Federal. Sin embargo, por ejemplo, el Estado de México y así algunos otros estados no están haciendo el procedimiento desde Fiscalía. Hay que acudir a Policía Federal, la Guardia Nacional, pero en su sección de Policía Federal, para que se levante ese reporte. Ahí hay que acudir nuevamente con 3 juegos de copias de documentos para, incluida la denuncia, para que le hagan su nuevo reporte. ¿Esto por qué es? Porque la plataforma que manejan las procuradurías o las fiscalías que no están enlazados con Plataforma México, hay veces que tardan hasta 6 meses o 8 meses en que llegue a aparecer el reporte de robo del vehículo en las plataformas que manejan las policías en todo el país. Si en algún lugar llegan a detener el vehículo, lo encuentran mal estacionado, lo paran en algún retén, a la autoridad no le va a parecer que ese número de serie tiene reporte de robo y lo van a dejar seguir circulando. No van a poder recuperar la unidad. Entonces, por eso es que se pide que se haga ese reporte en los estados que no están subiendo a la Plataforma México, que se haga ese reporte en la Policía Federal para que se pueda localizar lo antes posible la unidad. Estos procedimientos se deben hacer a las 24 horas máximo de haber sufrido el robo. ¿Vale? Bueno, el siguiente punto es esperar la posible recuperación del vehículo y si no, pues iniciar el proceso para poder cobrar la unidad a la compañía. En cuanto a los nuevos procedimientos de juicios orales, digo, bueno, no soy abogado, pero de manera superficial, pues sí les comento que ha habido varios cambios que se han vuelto sustanciales, entre ellos la posibilidad de la libertad del conductor. Antes podíamos liberar a un conductor entre 2 y 3 horas aproximadamente, dependiendo del estado, pero se podía hacer en 2 o 3 horas. Hoy en día no. Para poder realizar una liberación son por lo menos 72 horas. Entonces, muchos asegurados se quedaron con la creencia que había del procedimiento anterior y se molestan porque no se les puede liberar en 2 horas, ¿no? Entonces, tenemos que saber que hoy en día el procedimiento ya no nos lo permite, tenemos que esperar las 72 horas del término para que nos puedan dar la libertad de nuestro conductor. Entonces, también es un punto que debemos conocer para evitarnos que vayamos a tener algún comentario más complicado. Bueno, en cuanto a las pérdidas totales, ya lo platicamos superficialmente, pues tenemos que conocer los tipos de documentación que tenemos que presentar, que básicamente del vehículo será la factura y o facturas anteriores si es que existieran, hasta la de origen. Debe de haber la cadena completa de facturas hasta la de origen y debe estar enajenada correctamente la propiedad, ya sea por medio de una refacturación o de un endoso. Si hay algún intermedio que no exista, pues eso nos va a detener. Luego la verificación, las tenencias completas del vehículo nos piden por lo menos las últimas 5, claro, siempre y cuando el modelo sea de más de 5 años, o si no, pues las que apliquen. La baja de placas, que deberá ser ya sea por pérdida total o por robo, y el duplicado de llaves si es pérdida total por daño, si es por robo, estacionado, los 2 juegos de llaves. Esos serán los documentos del vehículo y adicional los documentos que ya conocemos del artículo 492 del cliente.
¿no? Si es persona moral, acta constitutiva, poder, identificación, RFC, y CURP del apoderado. Y si es persona física, pues con su identificación, comprobante de domicilio y RFC. ¿Sale? Eso es en cuanto a los documentos para pérdidas totales. Luego, los reembolsos que podemos tener, ya sea tanto de daños materiales o de gastos médicos, en un siniestro de autos. Ojo, digo, yo aquí hablo de gastos médicos, pero no hablo de gastos médicos mayores, eso el especialista es la doctora Joana. Yo hablo si en el accidente llega a haber algún lesionado, por alguna situación se tiene que desembolsar el dinero y el aseguro va a pedir el reembolso, pues bueno, tenemos que saber qué documentación es lo que se van a pedir. Cuando son daños materiales, pues bueno, la documentación que se tendrá que integrar son copias de los documentos del vehículo, la orden que normalmente da la compañía, no siempre nos la piden en original, entonces hay que tener cuidado con ella, tener la orden original y los mismos documentos del artículo 492 que ya estábamos comentando. ¿Sí? En ese no hay mucho problema, ya se negocia con la compañía el monto para el pago y se acude con los documentos para poder hacer el trámite. Desde que empezó la pandemia, pues bueno, nos obligaron a hacer algunas modificaciones y hoy en día muchos de los pagos se están haciendo ya por medio de transferencia electrónica. Entonces ya nos piden ahora adicional un formato donde el asegurado autoriza el depósito de dinero a su cuenta, el número de cuenta y nos dan copia del número de cuenta. Luego, cuando se trata de gastos médicos, pues se deberá integrar lo que corresponde, ¿no? Si es una factura de médico, pues deberá venir su informe médico como soporte. Si es un laboratorio, pues deberá venir el estudio. Si es unos rayos X, deberá venir la placa. Deberá venir acompañarse cada una factura del soporte de lo que corresponde. El pase médico y normalmente se debe facturar a favor del asegurado y deberá venir indicado quién es el paciente. ¿No? Facturar el nombre del asegurado y quién es el paciente para que el proceso de reembolso pueda ser más sencillo. Ahí también la forma de facturación va a depender un poco de si el asegurado prefiere facturar a su nombre para que le reembolsen con todo IVA o prefiere facturar a nombre de la compañía, ¿no? Dependiendo de cómo le convenga más, si va a ser a su favor, perdón, para que le reembolsen sin IVA y él desplace el impuesto, o bien a favor de la compañía y le reembolsen con todo el impuesto. Luego, platicando de siniestros catastróficos, ¿por qué es importante dominar la negociación de siniestros catastróficos? Me apuro un poquito, ya se me está terminando el tiempo, pero bueno, en los siniestros catastróficos es importante que conozcamos que pues esto puede impactar nuestra siniestralidad. Como agentes de ventas es importante que lo dominemos porque, pues bueno, en un siniestro mal negociado, hablemos por ejemplo de una indemnización por muerte, puede ocurrir que tengamos que indemnizar más de 6 millones de pesos incluso, me ha tocado negociar siniestros por esos montos. Entonces, imagínense, ¿no? Que en un solo siniestro, hay que indemnizar 6 millones de pesos por un fallecido, pues que es un homicidio imprudencial, pues sí es impactante nuestra siniestralidad. Entonces hay que aprender a negociarlos, hay que saber cómo negociarlos, desde qué momento. Lo principal es conocer la responsabilidad, siendo plenamente responsables, pues apresurarnos a negociar, porque lo que la ley estipula son 5,000 UMAS, de indemnización por muerte, pero dependiendo del Código Civil de cada estado se puede multiplicar al doble, al cuádruple, o hay estados como Veracruz que no están topados porque tienen libertad a juicio del juzgador determinar la cantidad a indemnizar, entonces por eso es que son cantidades a veces muy considerables y no hay que considerar gastos y costas, daño moral, daño punitivo y todo lo que nos puedan sentenciar. Entonces es importante aprender a negociarlos. Daños catastróficos, como no sé si se acuerdan del siniestro del vehículo en Reforma que se partió la mitad del carro, ese BMW famoso, que hubo varios muertos ocupantes, que ese es otro punto de que debemos conocer de las coberturas. La RC ocupantes no es muy común que la manejemos y sin embargo es crucial si llega a fallecer dentro del vehículo alguien y no tenemos la cobertura de RC ocupantes, la compañía se va a ver imposibilitada en pagar la fianza o la garantía para la libertad de nuestro conductor, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Luego, 9, la prevención y detección de fraudes como agentes de ventas es un punto que debemos de observar, porque pues, muchos asegurados buscan la manera de obtener beneficios indebidos, ¿no?
Hay que conocer las prácticas comunes que los asegurados manejan, como pedirnos pólizas de manera urgente viernes, al fin de semana, en las noches, a deshoras, ¿no? Entonces, o cuando nos aceptan, en un siniestro están aceptando que se les pague 5,000 pesos cuando su daño evidentemente vale 20, 30 mil pesos, pues eso ya nos prende un foco donde resulta que nuestro asegurado está haciendo algo indebido. Luego, este sistema de análisis y prevención de fraudes, que se llama el SAP, pues a grandes rasgos le platico, es un sistema donde se concentra la información de las pólizas emitidas y los siniestros ocurridos de las compañías que están adheridas a este sistema por medio de AMIS. Entonces, las compañías ahí pueden identificar fraudes de vehículos. Así hemos identificado, por ejemplo, vehículos que han querido cobrar 2 o 3 veces como pérdidas totales en diferentes partes de la República, quieren cobrar el mismo vehículo. Entonces, es un sistema, algo parecido a, no sé si algunos de ustedes conozcan el Car Power americano, donde hay una base de datos. Lógicamente allá es mucho más completo, tienen incluso servicios de agencias, reparaciones de todo tipo, toda la información se registra en el récord del carro. Aquí digamos que estamos todavía en pequeño, pero se está buscando hacerlo de esa manera. Entonces debemos también de dominar estas prácticas para evitar que nos genere algún fraude. Y bien, por último, utilizar los canales apropiados y conocer la gente, ¿no? Digo, es un punto que si ustedes quieren, es muy, muy simple, pero sí les recomiendo mucho que tengan cuidado a qué nivel tratan cada problema. ¿Por qué? Porque pues habrá cosas que valdrá la pena verlas con el director general de la empresa y habrá cosas que podamos solucionar teniendo una buena relación con el supervisor o con las personas, incluso con el ajustador, ¿no? Entonces, tener ahí bien identificado qué rangos debemos de ver con cada cosa. Entonces, finalmente, con este tipo de prácticas, pues evitamos las quejas y logramos la felicidad y fidelidad del cliente, ¿no? Que se vuelva un cliente que va a estar constantemente con nosotros, que no se va a cambiar ni de agente ni de compañía, va a estar fiel con nosotros. Entonces, estos son los puntos que más o menos yo les quería platicar para que ustedes conozcan a grandes rasgos estas recomendaciones y puedan evitarle complicaciones a su cliente en un siniestro de autos o de equipo pesado del ramo de autos, ¿no? Cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes para las consultas que puedan tener. Podemos platicar los casos particulares, pero pues a grandes rasgos este es el tema que yo quería platicarles. Miguelón, pues te dejo la palabra, amigo. Excelente, Martín. Muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos platicaste el día de hoy. La verdad es que tanto Carlos, Joana y tú nos han dado una plática muy interesante sobre todo lo que es la parte de siniestros y es una de las cosas que debemos tener consideradas. Bueno, vamos antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, queremos nada más recordarles que, bueno, Joana, Carlos y Martín son parte del Club de Empresarios en Seguros, los cuales pues son oferentes y de alguna manera pues están a su disposición. Para la gente que ya es miembro del club, saben que tienen algunos productos o servicios gratuitos tanto con ellos como con los demás oferentes que ya forman parte de nuestro club. Y que si necesitan, como bien comentaban, alguna asesoría en particular, pues obviamente pueden tener un precio accesible a sus servicios para alguna asesoría o algún siniestro que conlleve ya pues reforzamiento por parte de nuestros expertos. Bueno, pues adelante, si hay alguno de nuestros de nuestras personas que nos acompañan el día de hoy que quieran hacerle alguna pregunta a nuestros panelistas, adelante. Sin miedo, uno por uno. A ver si me permiten, aquí habían algunas dudas en el chat, igual las vamos retomando. Nos preguntaban para la doctora, ¿consideras a una persona prediabética cuando en sus estudios obtiene una glucosa de 103 mg sobre Miligramos sobre decilitros. Ajá, sí. Miligramos sobre decilitros. Gracias.
Bueno, yo no me podría basar en esa cifra. Si alguien llega conmigo con una química sanguínea con 103 miligramos sobre decilitros de glucosa en ayuna, yo no podría decirle, eres diabético. Yo lo que haría sería pedirle una hemoglobina glucosilada y con eso vamos a salir de dudas. ¿Qué es la hemoglobina glucosilada? Mide nuestros niveles de azúcar por lo menos de 3 meses hacia atrás. Entonces nos daría eso un diagnóstico definitivo de si es intolerante a carbohidratos, porque prediabéticos no existen. O somos diabéticos o no somos diabéticos o somos intolerantes a carbohidratos. Ok, perfecto, perfecto, Joana. Muchas gracias por esa ilustración médica. Oye, a ver, aquí hay otra pregunta. Nos dicen, para siniestros de gastos médicos, si el médico no es de red, ahí, ¿qué procede? Eso es lo que preguntan. Ok, si el médico no es de red, muchas aseguradoras tienen la opción para que el médico, si nosotros le podemos pedir al doctor que si se quiere ajustar al tabulador de la compañía que sea, la que sea, ellos pueden hacer una receta en donde ponen a quien corresponda por medio de la presente, solicito honorarios vía red de la paciente fulana de tal para la compañía tal. Y entonces ya la aseguradora decidirá si los tabula los honorarios o no. No pasa en todas las compañías, algunas sí tienen las opciones. Para quien no lo tiene, pues ni modo, estos honorarios tendrán que ser pagados por el asegurado, pedir factura y llevárselos por reembolso. Y ajustarse obviamente al tabulador que tiene contratada la póliza. Ok, de acuerdo, Joana, muchas gracias. Déjame buscar aquí alguna otra pregunta en el chat. Vamos a ver. Miguel dice Doris Alvarado que si por medio de esta membresía podemos adquirir capacitación técnica en daños, tanto en suscripción de riesgos nuevos. Carlos, creo que es pregunta para ti. Sí, hasta tu sí. Sí, Doris, definitivamente. Uno de los objetivos de allegar colaboración por medio del Club de Empresarios es poder ayudar en condiciones especiales y expresas para ustedes como intermediarios de seguros. Sirva como anécdota, su servidor y un gran amigo de Guadalajara, don Wiley Bielma, estamos dando charlas 2 horas a la semana, todos los lunes, precisamente para llegar a los agentes intermediarios en seguros, datos, tips, información que tenga que ver con la suscripción de daños. Qué hacer, cómo hacer. Y eso obviamente lo tenemos incluso aquí ofrecido como parte de nuestro catálogo para el Club de Empresarios en Seguros. Por ejemplo, si ustedes entran y me buscan como oferente México Claims, encontrar que puedo dar talleres, videoconferencia, a un precio, pues yo diría muy accesible, o incluso las conferencias magistrales para temas ya muy concretos y de manera presencial. Incluso por ahí les estoy dando de manera incluso gratuita una conferencia permanente que tiene que ver sobre el reclamo en materia de incendio. Es muy común que hagamos este tipo de asesorías precisamente porque nos lo solicitan los despachos, los brokers que están desarrollando agentes. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, pues dentro de la gente que nos acompaña, si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante. Aprovechemos aquí a nuestros expertos. Uno por uno. Agustín. Don Agustín. Ese soy yo. Adelante, Agustín. Te La escuchamos. mandé en el chat, pero la repito. Para la doctora Joana. Si el CRIT se tiene ubicado como un organismo de beneficencia pública, si podemos presentar gastos por estudios del CRIT.
Ok, mira, Agustín, el tema de lo del CRIP, pues no está así como beneficencia porque cobran, o sea, sí hay cobro y sí hay entrega de factura. Es Sí, muy simbólico, muy, muy simbólico. Me tocó dos casos, uno donde presentan estudios de esa asociación o organismo, el CRIP, sí, sí se lo reembolsaron, fue bien poquito, o sea, tipo de que si una tomografía nos cuesta 2,500 pesos en el mercado, dar 1,000 pesos. Presentas factura, pero te tienen que dar factura y te tienen que dar sí, claro, y sin ningún sí, problema. claro. Luego, en el caso de las terapias de rehabilitación, ahí fue por decisión del asegurado no ingresarlas, porque las rehabilitaciones son de que tipo 25 pesos cada una, Ya, o algo así, y no pero fue por decisión de él. Pero pues si se facturan las rehabilitaciones en 25 pesos, tienes la factura, tienes la bitácora y el informe médico del médico rehabilitador, pues no tienes que tener ningún problema, ¿sí? Porque la compañía lo que te pide es tener factura, ¿sí? Factura, tener tu desglose, tener tu bitácora, entonces pues sin ningún problema. Y sobre todo, acuérdense de esta parte, las compañías de seguros han estado pidiendo últimamente los permisos de la COFEPRIS para funcionamiento. Entonces, no se vayan con la finta, porque en algún lugar me cobran 25 pesos, pero si el lugar no cuenta con el aviso de funcionamiento de la COFEPRIS para hacer una clínica de rehabilitación, así sean 25 o 1,000 pesos, no lo van a rechazar. muy bien. Muchas gracias. Sí, Tengo otras, ¿se vale? Pero de sí, autos. Adelante, adelante, Agustín, te escuchamos. Gracias. En cuanto a las pólizas de autos que son contratadas por personas morales, pero lo está manejando realmente una persona física, un empleado o incluso el dueño. ¿Qué sucede en caso de accidente y muerte? ¿Sí se le pagaría a los deudos la protección que se tiene por fallecimiento del que vaya conduciendo, o se tiene que aclarar quiénes conducen los autos? Bueno, a ver, me imagino que usted se refiere a la cobertura de accidentes personales al conductor. Es una Sí, póliza de conductor que sí, viene adicional a la póliza de autos. sí. Esas pólizas de AP normalmente indemnizan a cualquiera que sea el conductor, sin importar que esté designado o no. Donde es necesario que se designe es para otras coberturas, como para cuando les dan un auto sustituto, ¿sí? Sí. Pero Sí. quien en realidad designa es el conductor, designa a su beneficiario para evitar que tenga que hacer un juicio sucesorio testamentario. Pero al ser el conductor, por default, ya se vuelve beneficiario del seguro de AP conductor. Si llega a fallecer en el accidente, pues es el beneficiario, sin importar que no sea titular de la póliza. Porque ahí es... Lamentablemente, perdón que te interrumpa, en la práctica, muy pocos asegurados designan sus beneficiarios. Sí. Entonces, pues tiene que ir la sucesión testamentaria, ¿no? Y que eso es un punto que a lo mejor nosotros como agentes tenemos que procurar. Tenemos que decirles. Escribe el riesgo, decirle al cliente, oye, con este simple documento donde tú vas a designar por escrito quién va a ser tu beneficiario, le ¿Y en vas a qué evitar porcentajes? 20 porcentajes, le vas a evitar a tu familiar, en dado caso, Dios no lo quiera, de que ocurra el fallecimiento, le vas a evitar que tenga que llevar a un juicio sucesorio testamentario, que hay que invertir dinero y tiempo, y Claro. la indemnización ya podrá continuar más fácilmente. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a los tres. Y estoy por hacer mi trámite de hacerme de su grupo. Excelente, Agustín, pues bienvenido. Gracias. Esperemos que pronto tengamos el honor de que nos acompañes aquí en este club. No, hombre, a sus órdenes. Muchas gracias. De igual forma me pongo a sus órdenes con 42 años de experiencia en el medio asegurador. Yo fui administrador de riesgos de Banco Mexicano Somex en el 79. Y estamos en esto duro y tendido. Perfecto, pero seguimos aprendiendo, hay que ser humildes. Sí, eso es lo importante, ¿verdad? Que siempre se aprende algo nuevo. Así es. Perfecto, Muy bien, Agustín.
Le doy la palabra al que siga y muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Pues alguien más que desee aprovechar aquí a nuestros expertos, adelante. Pues no sé, Miguel, en lo que vienen y nos preguntan algo, estoy notando que no hay preguntas hacia el área de daños. Pero es Yo curioso. tengo. Yo Adelante. tengo. Y es que, Si no hay ¿sabe, alguien don más, Agustín? Casi no, siempre consideran a el daños Señor el está en área los cielos, hermano. Soy 51. Agustín. Sí, gracias. Gracias, Ok. Agustín. Y es que casi siempre a daños lo consideran el área 51 de seguros, el área Pero fíjate oculta. que Y así es, ¿no? lo que son las cosas. Yo saqué mi cédula W5, la D y la de fianzas. Ajá. Y la verdad es que daño siempre me ha jalado. Me lo piden, pues me he tenido que ir especializando, pero es inagotable el tema, como tú bien sabes, ¿no? Sí, Tengo un caso que estoy asegurando una empresa que fabrica quesos en San Juan del Río sí, y tienen una cámara de refrigeración pues, de muy buen tamaño, como de 20 metros por 15, pero no está construida de concreto ni de ladrillo, sino de esos paneles como de sándwich que sí, hacen con metal y con espuma. Y he tenido problemas para que me la acepten asegurar sí, dentro de incendio, digamos, rayo, ujú, explosión y demás. sí. Este, ¿Hay algún cue ahí que me pudiera sugerir? a veces es cuestión de que las compañías de seguros, el propio suscriptor, no identifica plenamente la exposición a riesgo. Por ejemplo, en este mismo momento estoy atendiendo un gran incendio en una planta productora de alimentos donde 6,000 metros cuadrados estaban construidos por esos materiales. Y el problema que tiene es que en ese medio hay productos que por su propia naturaleza transmiten el fuego de manera muy rápida. La planta se va por completo en cuestión de minutos. Sin embargo, una fábrica de quesos no suele tener tampoco materiales, combustibles en gran medida en el interior. Así que con una buena inspección de riesgos, un buen análisis de exposición y sobre todo comprobarle a la aseguradora que hay medidas suficientes de control y de atenuación, en realidad debería de ser un riesgo que se debiera de colocar con relativa facilidad. Pero aquí sí tenemos que hablar de que el asegurado debe de tener una muy grande sinergia interna de orden y limpieza, porque eso es lo primero que el asegurador ve. Sea cual sea la carga calórica que hay dentro de un inmueble de esta naturaleza, a final de cuentas, lo que transmite el fuego es el propio inmueble. Y es donde las aseguradoras asumen que no va a haber una pérdida pequeña de bajo impacto. Siempre va a ser de impacto catastrófico. Ese es el tema. Ahí tal vez lo que sirva es poner una capa interesante de deducible, buscar coasegurar entre varias compañías. Con seguros convenidos. Exactamente. Pero así es como hay que cambiar el enfoque para poder trasladar ese riesgo. De hecho, para yo tomar ese tipo de pólizas, yo hago una inspección y hago una evaluación que le entrego al asegurado y a la aseguradora igualito, con mis recomendaciones para la disminución o el evitar ese riesgo, vamos, nulificarlo. Y me ha funcionado bien, pero como que con esta se me atoraron. Sí tiene equipo de incendios, sí tiene gente preparada en caso del siniestro, y como Pues que no.
Hay que adherirse al grupo, al club, Por eso y vemos cómo le ayudamos. estoy en esas. Ok. Para que tenga precio preferencial, porque si no, les salgo más caro. Yo sé. Por aquí Hay tenemos niveles, otra hermano. pregunta, Miguel. Sí, ya la vi. Gracias, Agustín. Los dejo. Sí, claro, Aquí muchas estamos. gracias. Doris Alvarado nos pregunta, y es una pregunta para la doctora. Doctora, disculpe, tengo un caso de un siniestro rechazado porque le faltan 8 días para cumplir el periodo de espera de 2 años en una cirugía de hemorroides. Estoy solicitando a la compañía apoyo porque el médico tratante aconseja a mi asegurado a que lo reclame ante la Conducef porque se trataba de una emergencia médica. Si es viable insistir a la compañía. Fíjate que Yo ahí no creo. Bueno, Sí, ¿me te escucha? escuchamos. Sí. Sí, Es que adelante. me perdí, me congelé. Sí, vi la pregunta en el chat y pues aquí nada más les recuerdo que el tema de emergencia médica es cuando pone en riesgo la vida o la viabilidad de un órgano. Así falte un día para cumplir con el periodo de espera, está por condiciones, ¿no? Son 2 años para cumplir periodo de espera, falta un día, pues no aplica, ¿no? Y en el caso de si es urgencia médica, pues solamente tomar en cuenta eso, ¿no? Si pone en riesgo la vida o la viabilidad del órgano, si puede ser algo que se pelee por conducir. Si no, pues no tiene caso desgastarse. Excelente. Perfecto, Joana, muchas gracias. Bueno, pues creo que ya no tenemos ahí algo, sí. Yo quisiera, mientras tanto, Miguel, Sí. comentar respecto a esta última pregunta. Muchas veces idealizamos Conducef y decimos, ve y quéjate en Conducef. Conducef trata de ser un órgano conciliador, pero no tiene dientes, no tiene elementos para poder obligar a nada, y las aseguradoras llegan gustosas a decir, dejo a salvo los derechos del asegurado, o sea, demándame. Claro. Incluso muchas veces ni siquiera sabemos pedir en Conducef. Es que la aseguradora no me paga. ¿Y cuáles son los fundamentos, los elementos bajo los cuales voy a sustentar mi queja, mi reclamo? A veces podría ser que Conducef me permita perfeccionar, pero llegamos y hacen peticiones tan vagas, tan difusas, que pues la aseguradora dice, adelante. Yo no veo que me pida nada en lo particular. De hecho, nada más se vino a quejar, pero no pidió nada. Adelante, lo que tenga que pedir, que lo piden en juicio. Y es lamentable. Adelante, doctora. No, te iba a decir que Dori nos puso también en el chat y Diego Marero dice que es interesante lo del tema de las fechas y dice, lo que pasa es que la solicitud se ingresó el 22 de agosto. La póliza se emitió hasta el 6 de septiembre y el registro del incidente fue el 28 de agosto, supongo que de casi 2 años después. Pero pues volvemos al tema, ¿no? Hay que revisar bien. Recuerden, una cosa es yo meto la solicitud para pedir que me aseguren algo, pero la póliza me la emiten el 6 de septiembre, no el 22. Entonces, esa es una. Y Diego nos dice, si me interesa continuar con su opinión, pero lo que mencionó Doris de lo de las fechas, bueno, pues ahí está el tema, ¿no? O sea, una cosa es que nosotros ingresemos para pedir una póliza un día, pero me emiten la póliza hasta cuándo, ¿no? O sea, en ese tiempo en el que está en emisión, no hay responsabilidad de la compañía de seguros. Perfecto, Joana, pues muchísimas gracias. Carlos, Martín, pues les agradecemos por haber engalanado nuestro panel de asesoría en siniestros. La verdad es que ha sido de mucha utilidad todos los tips que nos han dado. Por último, quiero pasarle la palabra a nuestro presidente Miguel Ángel, que creo que nos quiere comentar algo. Gracias, tocayo. Pues yo solamente estando aquí escuchando y agradeciendo esta gran participación, no quiero dejar de invitar para cerrar esto a dos cosas. Uno, los que aún no son socios
miembros del Club de Empresarios, por favor, ya tenemos todo listo. Tuvimos algunos problemas con la cuenta bancaria de algunos de ustedes que nos depositaban y no podía pasar el pago, pero ya estamos listos. Ya el ingeniero ha hecho todas las gestiones para que puedan ya ser sus... Y dentro de esto, además de agradecerles y considerar magnífico este panel, muchas gracias a nuestros oferentes y amigos que estuvieron el día de hoy, Charlie, Martín, y por último, ahora le dejé el último para agradecerle doble, porque además está, como ustedes pudieron ver, enfermita, gripada. Yo creí que estaba llorando de tristeza la doctora Joana Díaz, pero gracias, Doc, por estar aquí con nosotros. Y además, para los que están pendientes de las noticias, no sé si sepan que el día de ayer, bueno, en la madrugada de hoy, se aprobó el tema de la nueva reforma fiscal, que dentro de otras maravillas, permite ya que en las visitas, de visitas amables que nos realiza el fisco, de revisión o de lo que sea, se tomen videos y fotos de nuestras pertenencias para, pues, garantizar los adeudos que tuviéramos con el SAT, ¿no? Entonces, se convierte en un aspecto fundamental que, como están viendo ustedes en sus pantallas, el 18 de noviembre, tenemos un evento magno con el contador Vicente Padilla y con todos los contadores involucrados aquí en el club acerca de reformas fiscales 2021. No se olviden de que, pues, las cosas están cambiando, México está cambiando, el mundo está cambiando, y hoy más que nunca nuestra visión y nuestra conciencia empresarial es fundamental. Yo les invito a que nos unamos. Les acabo de poner también a muchos de ustedes en sus diferentes medios, WhatsApps, de nuestra asociación hermana, la MASFAC, un video en el cual también la próxima semana les invitamos a colaborar en una iniciativa maravillosa que es la Semana de la Previsión. Les mandamos muchos saludos a todos nuestros amigos de MASFAC, invitándoles también a ser parte del Club de Empresarios en Seguros, y unámonos para que este México sea lo que debe y queremos que sea. Cuídense mucho, muchas gracias por este espacio. Gracias, Tocayo, por favor, te dejo para que nos despidamos. Gracias, amigos, cuídense. Excelente, muchísimas gracias, Tocayo, te agradecemos por tus palabras. Les quiero recordar a los que ya son miembros de nuestro club, por favor hagan uso de los cupones que tienen disponibles. A los que no son parte del club, les invitamos a que conozcan nuestra propuesta. Como dice el Tocayo, tenemos unos eventos bastante interesantes para cierre de año, como es el tema de las reformas fiscales. Tenemos un evento de planeación. Tenemos la capacitación ya sea para la persona que les lleve el papeleo de gastos médicos mayores por parte de la doctora. Este evento va a ser exclusivamente para la gente que ya es miembro de nuestro club. Entonces, pues tenemos una serie de eventos bastante interesantes. Los invitamos a formar parte de nuestro club y bueno, por mi parte sería todo. Les agradecemos mucho por su tiempo. Joana, Carlos, Martín, muchísimas gracias por todo lo que nos compartieron el día de hoy y esperemos que este sea el primero de varios eventos de este tipo. Muchísimas gracias. Sí, que se inscriban. Adelante. Que se inscriban, por favor. Llamen. Se inscriban al Llame club. ya. Sí, así es. Inscríbanse hoy. Está padrísimo. Aquí los vemos. Perfecto. Muchas gracias. Joana. Vamos a sus órdenes. Miguel y Miguel. Sí, muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Saludos, bye. Bye. Bye.